Desde el estudio José Rafael Ferrari en el Centro de Noticias Televicentro, para Honduras y el mundo presentamos el foro líder de la televisión en Honduras, Frente a Frente, con Renato Álvarez. El tema del día es presentado por Cementos Ultracel. Juntos construimos el futuro de Honduras. No es la primera vez que nos ocurre esto, ni será la última. Estamos en una zona completamente vulnerable, más allá de la vulnerabilidad del país. Estamos en una zona peligrosa, donde estos fenómenos climáticos históricamente han hecho estragos. Claro que nos duele construir, reconstruir, perder, levantarnos, volver a construir, volver a perder, levantarnos. Esa ha sido la historia en función de la ubicación de nuestro país. Está en una zona de trayecto de los huracanes y de estos fenómenos climáticos. Lucecita Madrid me ayuda a titular el programa y, como dice el título, no nos queda otra que volvernos a levantar y a reconstruir lo perdido, porque sí hemos perdido. Buenos días, Lucecita, bienvenida. Muy buenos días, licenciado Renato, nuestros invitados, televidentes en casa, en pantalla, el tema de hoy lunes. Severos daños, brutal impacto y un país en caos. No queda de otra que levantarnos y a trabajar. Ese es el tema de hoy. Puede enviar sus comentarios al 9773-6065, nuestro número de WhatsApp, y por supuesto a cada red social Frente a Frente HN. Frente a Frente presentó el tema del día. No es otra cosa más que un resumen de cómo ha titulado la prensa escrita el fenómeno climático Sara, que sigue como depresión, entiendo, ya lo voy a actualizar, y alejándose poco a poco. Brutal impacto, un país en caos, severos daños, y para hacer un resumen de todo esto, hoy aquí en Frente a Frente, el secretario de Infraestructura y Transporte, don Octavio Pineda. ¿Qué tal, Octavio? ¿Qué tal Renato? Mucho gusto, Octavio. Un gusto estar aquí con usted. El secretario de Energía y gerente de la ANE, Eric Tejada. ¿Qué tal, Eric? Bienvenido. Mucho gusto. Mucho gusto, igualmente. Don Benedicto Santos, subsecretario en el Despacho de Gestión de Riesgos y Contingencias. ¿Qué tal, Benedicto? Mucho gusto, Renato. Bienvenido, Benedicto. Gracias. Y de nuevo aquí en el programa el meteorólogo de Senaos Copeco, don Víctor Ortega. ¿Qué tal, Víctor? Mucho gusto. Bienvenido. Buenos días. ¿Qué les parece, con el permiso, si me actualiza la trayectoria, don Víctor Ortega? La trayectoria de este fenómeno, Víctor. Sí, así es, Renato. Bueno, hemos estado monitoreando siempre este sistema desde, inclusive cuando tuvo las condiciones necesarias para formarse como tormenta tropical. Afortunadamente el día de ayer nosotros ya estábamos en la actualización que brindó el vicealmirante, estaba brindando que ya la tormenta se había degradado y finalmente en el transcurso de esta madrugada ya ha sufrido un proceso de disipación cuando tuvo contacto con Belice. Desafortunadamente aún los remanentes de este sistema todavía nos van a estar produciendo un poco de precipitaciones y bueno, vamos a estar actualizando un poquito con respecto al pronóstico que tenemos. Pero aún así el sistema ya se ha degradado, pero el proceso de reconstrucción, de análisis, de verificación y analizar todos nuestros protocolos si funcionaron, va a estar en proceso de los próximos días. Sí. La lluvia que cayó en esta zona central del país correspondía justamente a la influencia de este fenómeno, Víctor. Sí, de hecho ese era el pronóstico que siempre manejamos. Dijimos desde el jueves iba a empezar la interacción de este sistema a generar las precipitaciones en toda la costa norte, pero ya teníamos en claro que durante el sábado y el domingo las regiones sur, aquí la capital, iba a experimentar estas precipitaciones. Ya se tenía contemplado y de hecho ya nos habíamos comunicado con el alcalde y ya tenía contemplado el escenario crítico que podía ser la madrugada del domingo y todo el día que iba a estar registrando las precipitaciones. Bueno, ya vamos a tener a Víctor Ortega con más elementos sobre esta sacudida que nos ha dado
la tormenta tropical Sara ya degradada y en territorio beliceño. Benedicto Santos, tenemos que admitirlo que a pesar de nuestras carencias y limitaciones, cada día, producto de que estamos en el paso de estos fenómenos, adquirimos un poco más de conciencia y compromiso de todo el mundo. La gente, siempre hay gente reacia a atender los llamados, Correcto. pero ahora la gente está más comprometida y arriesga menos. Sí, es correcto. Mire, algo que nos ha llamado poderosamente la atención es que en estos escenarios a veces lo que más debe de haber es credibilidad. Si usted demuestra credibilidad, la gente va a creer, la gente va a confiar, la gente le va a apoyar. Nosotros lo pudimos ver en uno de los departamentos más sacrificados y muy poco mencionado, el departamento de Lloro, en uno de sus sectores, por el lado de Olanchito y toda esa zona. Y hay personas, conocemos al dedillo esos lugares, hay personas que viven en las márgenes de los ríos y son las primeras personas que tuvieron la conciencia de alejarse de esos espacios y buscar los albergues solidarios. Claro, todo esto obedece gracias a un liderazgo que hasta el momento nos ha funcionado al 100%, un liderazgo de la presidenta Castro, que nos tiene, como dicen, al 100% en la responsabilidad y obligaciones. ¿Cuántas personas se reportan fallecidas hasta el momento? Bueno, Copeco reporta dos personas fallecidas. Naturalmente, nosotros nos sentimos a veces acongojados con una persona que fallezca, Renato, porque la lucha, la meta es como cuando usted va a jugar un partido de fútbol, es ganar. La meta de nosotros es ganar, que no muera ni una tan sola persona, porque los bienes se recuperan. Usted ya lo dijo, nos han pasado tantas cosas, pero algo que sí, y la presidenta nos ha dicho, miren, la prioridad es la salvaguarda de la vida de las personas. Y de ahí que nosotros no nos hemos despegado del escenario, no es que hemos estado acá, es que nosotros giramos instrucción a nuestros subcomisionados, a toda la gente, con muchos alcaldes muy conscientes, que nos han ayudado para que hasta el momento el paso de esta tormenta nos ha dejado severos daños, pero una reducción en la pérdida de vida humana gracias a ese gran equipo también de todo el gabinete de gobierno. Ya vamos a profundizar con los daños, con los severos daños, tanto con el ministro de la CIT como el ministro de Energía. ¿Cuánta lluvia nos cayó, Víctor? Bueno, en realidad esa es una comparativa que vamos a hacer. Aquí estamos presentando vamos a presentar unos datos con respecto a esas precipitaciones. En lugares puntuales sí se llovió más que con los huracanes Eta y Iota. En lugares puntuales como La Ceiba tuvimos, el registro nos señaló que tuvimos arriba de 1.200 milímetros. A veces cuesta dimensionar estos valores porque la población no está muy acostumbrada, pero para entenderse, ese valor es como que tuviéramos el agua, casi al nivel del tórax de las personas. Solo permíteme que nuestro productor nos tenga listo ya la gráfica de Víctor Ortega para que nos ilustre mejor de la cantidad de agua que nos ha caído en los últimos días. ¿Comenzó esto exactamente cuándo? El día jueves. El día jueves. Ayer seguía lloviendo, casi todo el día pasó lloviendo aquí en la capital de la República y también en el litoral atlántico hondureño. Ya vamos a darles esa información en detalle. ¿Sí, ingeniero? Eta y Iota cayó entre 850 y 1.200 milímetros, ¿no? O sea, hubo sectores esta vez que efectivamente le cayó más agua que durante Eta y Iota, ¿no? O sea, fue severo en ciertos puntos como en Ceiba o en Tela o en Colón, ¿no? Sí, es que con respecto a Eta y Iota fue más distribuido, tuvimos agua en mayor cantidad de regiones del país, o sea, tuvimos valores que alcanzaron en más regiones, pero como lo está diciendo el ministro, en lugares muy puntuales, en Atlántida fue bastante crítico, superaron a estos fenómenos, alcanzamos valores de 1.200 milímetros, y esto fue bastante crítico. Y bueno, en otras regiones del país llovió poco. Por ejemplo, en Tegucigalpa, los valores que estuvimos registrando ayer andaban en 60, 80 milímetros, que a pesar de eso, no se generó problemas. Tuvimos el desbordamiento, por ejemplo, del río Choluteca a causa de estos valores. Sí. Bueno, ¿tú traes gráficas? Claro. ¿Estas corresponden a las que traes? No, esa es de la CIT. No, esta es la del ministro de Energía y la del ministro de la CIT. Vamos con las gráficas de Víctor Ortega.
porque queremos hacer una comparativa del volumen de agua, del montón de agua que nos cayó. Y bueno, claro que nos sentimos, como lo decía Benedicto, hay 2 muertos. Entonces no cabe la palabra nos sentimos felices porque hay 2 muertos. Obviamente. Pero nos satisface que se haya reducido el número de víctimas en comparación con la cantidad de agua que cayó en algunos puntos específicos del país. Bueno, si es que hemos sido tan atrevidos, yo no sé si esta vez vimos imágenes, que hay gente que con esos caudales de los ríos, enormes en crecida, se lanzaba a nadar. Sí. El nivel de imprudencia que hemos tenido, o cruzaba quebradas y ríos. ¿Cuántas tragedias no se produjeron en el pasado? Fíjese que en la reunión que tuvimos con la señora presidenta, cuando se activó SINAGER, la Secretaría de Seguridad giró instrucciones precisas de estar encima, como decimos popularmente, volándole ojo para poner la gente en orden. Y eso de alguna manera también suma, es decir, la gente cuando ve una autoridad. Ayer casualmente que nosotros en un espacio en la tarde supervisamos la crecida del río Choluteca, la policía tenía prohibido el acceso a algunas zonas. No nos identificamos, nos permitieron el paso porque era una supervisión naturalmente, pero sí había gente ahí que como con ganas hasta de tirarse, a veces hombre, a veces siente como coraje ver jóvenes, que bueno, pero ahí es donde se siente la presión y a veces la credibilidad de una autoridad, porque como dice usted, si nosotros le apostamos a la salvaguarda de la vida humana, hemos triunfado. Claro. Entonces ahora sí vamos con las gráficas que nos trae el meteorólogo de Senaos Copeco, Víctor Ortega. Avancemos por favor, sí, y después vamos a los daños en energía, los daños de infraestructura. Por favor, Víctor. En esto primero, este fue el primer cono de pronóstico que se hizo a través del Centro Nacional de Huracanes, y hay que tener en cuenta eso, Renato. Este pronóstico que nosotros hemos girado, bueno, que giró el Centro Nacional de Huracanes, siempre ha estado de acuerdo con la Secretaría a través de del Servicio Meteorológico Nacional. Siempre ha mantenido una información bastante fluida, manteniendo siempre estas condiciones y las afectaciones. Y si ustedes pueden ver dentro del cono de pronóstico que arrojábamos primero, se ve delimitado en color azul, en la costa hondureña. La gente, este tipo de imágenes circula bastante en internet, porque bueno, se puede conseguir en el Centro Nacional de Huracanes, pero dentro de esa información no logran captar a veces todo lo que podemos exponer ahí. Por ejemplo, en esos sectores es de parte de aquí, del Estado, que se emite esas advertencias que tenemos ahí de tormenta tropical. Es decir, con anterioridad ya se emite estos avisos donde sabemos que las condiciones de tormenta tropical íbamos a experimentar. También, esta es una comparativa del sistema cuando se fue aproximando, y nosotros siempre dentro de los boletines informábamos que iba paralelo a la costa, pero hay que tener en cuenta que estos fenómenos no son puntuales, son grandes extensiones, y como vemos en la comparativa desde el 15 de noviembre hasta el 16 de noviembre prácticamente las bandas cubrieron todo el triángulo norte del territorio centroamericano. Este fue el pronóstico que nosotros emitimos el 14, el jueves, el primer escenario, y en el que ya teníamos contemplados que en lugares como La Ceiba iban a alcanzar valores entre 800 a 1000 milímetros. Tuvimos excedentes, tuvimos valores arriba de 1200. También teníamos contemplado que dentro de las precipitaciones íbamos a estar registrando valores arriba de 100 milímetros en sectores de Choluteca, al sur de Francisco Morazán, y que podían también abarcar la capital. También teníamos el escenario que, aunque gracias a Dios iba a llover, las cantidades no iban a ser comparables como sí lo fueron en Colón, Lloro y en Atlántida. Este fue el escenario o el pronóstico que nosotros manejamos antes de que la tormenta tocara. Ahora, si vemos el recuento de las precipitaciones que tuvimos con la tormenta tropical Sara, vemos que en sectores muy puntuales, tal como lo estaba diciendo el ministro, tuvimos sectores muy expuestas a estas precipitaciones. La Ceiba alcanzó valores arriba de 1200 milímetros en un lapso de 3 días. Eso fue bastante crítico y es los resultados que nos ha estado dejando. También en el sur del país, como pueden ver, la gráfica aquí casi no nos deja ver los valores, pero en realidad con los colores, en el color rosadito que se marca en La Ceiba, es que estamos teniendo
esos valores tan extremos que superaron los 1000 milímetros, pero en comparación al sur, estamos viendo valores que superaron los 200 milímetros. En el occidente, aunque tuvimos precipitaciones, no alcanzamos los valores que sí se tuvieron en la costa norte. Entonces, como vemos, con respecto al pronóstico, se manejó bastante bien, por lo menos los valores que íbamos a estar esperando. Principalmente en la región norte, que es donde teníamos el alertamiento crítico y donde fueron los primeros lugares en donde se declararon las alertas rojas previo información con el pronóstico que estábamos manejando. Ahora, si nosotros vemos en la región central, teníamos el escenario de precipitaciones y se cumplió. Tuvimos valores aquí en la capital que alcanzaron los 80 milímetros en el transcurso del día domingo. Y dentro del pronóstico ya manteníamos esos valores, Renato. Ok, ya. Le voy a preguntar al ingeniero Eric Tejada, tenemos full la represa, ¿no? Bueno, el Cajón todavía tiene... No, las del Distrito Central, las que nos abastecen. Las de acá sí. Las de acá están llenas. Lastimosamente no tenemos ya construida las otras para almacenar más agua. Si toda esta agua que nos cae la concentráramos en 1, 2, 3, 4 sitios, mire qué cantidad de agua tendríamos, agua para el resto del año con todo el agua que cayó, ministro Pineda. Sí, totalmente, Renato. Yo hice un recorrido por todo el país, visité 8 o 9 departamentos y uno mira en las montañas, Renato, los manantiales, bajar. Sí, correcto. Bajar, sí, por ejemplo, en La Ceiba fue increíble ver desde Pico Bonito y las colindantes. Yo conté más o menos unas 8 o 10 que venían bajando y cuando tú te ibas a los puentes, te ibas a los puentes cercanos, por ejemplo el del río Leán en Esparta, mirabas el agua cristalina, bajar por ahí. Entonces, claro, somos un país altamente vulnerable, somos un país que recibe los embates de este cambio climático con mayor intensidad que otros países y para eso hay algo que usted mencionó, Renato, en su intervención al inicio. Somos un país ya resiliente, ya existe esa cultura. Dentro de esta negatividad que ha traído la tormenta tropical Sara, yo quiero resaltar algo positivo, Renato, y es que la gente ya conoce el peligro, ya sabe cuál es el riesgo y no sale de sus casas. Por ejemplo, yo transité durante mañana, tarde, noche, y yo pude ver la gente en todos los lugares, por ejemplo en el río Guaymón, se acercaba, miraba, pero ellos ya saben la cota de la pilastra y ya tienen una señalización que dice, si sube acá. Entonces yo llegué con una gente saliendo de Progreso y le pregunté, bueno, para vos, ¿dónde está el peligro? Mira aquella piedra, me dice. Esa piedra en esta y otra estaba cubierta, ahorita está un poquito arriba de la mitad, me dice. Si eso sigue subiendo, hay problemas. Entonces ya la gente ya lo conoce. Ya la gente ya lo conoce. Para esta cantidad de agua que cayó en Tela, en La Ceiba, en Tocoa, en Olanchito y en todos esos lugares, y como decía el viceministro Benedicto, la cantidad de fallecimientos lo lamentamos, ¿verdad? La presidenta sacó una publicación con respecto a Mateo, el niño de 3 años, ¿verdad? Que falleció por efectos de esta tormenta, ha sido muy reducida en comparación a la cantidad de agua que ha caído en este país. Superior a ETA y OTA, pero somos un país ya resiliente, somos un país con esa cultura y eso hay que aplaudirlo, Renato, hay que aplaudirlo. Sí, ya vamos a entrar en detalles sobre los daños a la infraestructura, tanto a nivel de la energía eléctrica como de carreteras, puentes y todo lo que respecta a infraestructura. Que Víctor nos complemente las gráficas, por favor, a donde nos quedamos. Claro, la idea es el comparativo, tal como lo estaba haciendo el ministro, no solo en cuanto al fenómeno, sino también ante la problemática que ha causado. Aquí tenemos la comparativa con respecto a lo que fue ETA, y era lo que mencionaba. A pesar de que en algunos sectores con esta tormenta tropical Sara se superó, vemos que la extensión de las precipitaciones con respecto a ETA fue superior. Y hay que tener en cuenta que el desplazamiento de la tormenta tropical Sara cubrió 3-4 días, mientras que las precipitaciones causadas por ETA se extendieron casi 6-7 días. Entonces, bajo ese escenario, tuvimos bastantes sectores que fueron muy afectados por la tormenta tropical, pero si vemos en comparativa sectores como Ceiba,
por ejemplo Tela, registraron entre 600 a 700 milímetros, es decir, valores a la mitad de lo que registramos ahorita. En sectores donde nace, por ejemplo, los ríos que desembocan aquí en el Valle de Sula, como en Santa Bárbara, tuvimos valores que superaron 300 a 400 milímetros. Bajo ese escenario, ahorita en la tormenta tropical, Sara, estábamos esperando pronósticos y de hecho estábamos hablando con el ministro días previo, el sábado me parece que fue que tuvimos la reunión, analizando esto, las lluvias que podrían estar cayendo cerca de Yohoa, que podrían estar alimentando las represas, el lago, y que podían desembocar aquí. Todo esto se estuvo manejando porque ya teníamos los escenarios previos de ETA y IOTA. También tenemos la comparativa después, unas 2 semanas después tuvimos IOTA, y si miramos la siguiente presentación, para tener un comparativo con respecto a las lluvias de IOTA fueron inferiores a ETA. Y todavía en algunos sectores igual fueron inferiores en comparación a Sara, aunque tuvimos valores entre 200 a 300 milímetros, si lo vemos en perspectiva, los valores que registramos, por ejemplo en Omoa alcanzamos valores arriba de 400 milímetros. Entonces, la cantidad de daños que se han reportado en comparación ha sido bastante inferior a lo que se podría haber esperado. Ahora, en el caso de Santa Bárbara, ¿cuánto cayó? Porque nosotros estábamos en Copeco, en San Pedro Sula, como a las 10 de la noche del sábado, y siempre la preocupación es el Chamelecón y el Ulúa, ¿no? Sí. Entonces estamos siguiendo, monitoreando en tiempo real ahí las estaciones telemétricas, ¿no? Santiago y Chinda para el Ulúa y el Tablón para Chamelecón. Entonces no había riesgo en ese momento para el Chamelecón, no estaba muy por debajo de los niveles de riesgo, pero Chinda y Santiago sí ya estaban presentando valores importantes, ¿no? Ahí es donde se activa justamente en Valle de Sula los canales, ¿no? El Marimba Campín, por ejemplo, y el Maya empiezan a hacer su labor, ¿no? ¿Cómo estuvo en Santa Bárbara? ¿Por qué el Chamelecón no presentó tanta precipitación? Bueno, también hay que tener en cuenta algo, la red de estaciones no cubre todo el territorio nacional, o sea, podemos tener precipitaciones en Pico Bonito, para citar un ejemplo, que muy probablemente fueron superiores a los que se registraron en el casco urbano de Ceiba, que es donde tenemos las estaciones. Por ejemplo, en Pico Bonito pudieron fácilmente alcanzar arriba de los 2000 milímetros, que es lo que desemboca en el Cangrejal. Y las estaciones de las que habla el ministro son estaciones estratégicas que están ubicadas en sectores donde discurren o donde pasan los ríos Ulúa y Chamelecón, y que es donde se monitorean las crecidas que pueden llegar al Valle de Sula. En Santa Bárbara, por ejemplo, alcanzamos valores entre 100 a 200 milímetros, que no fueron lo suficiente como para causar estragos abajo, pero sí teníamos el escenario de las crecidas. Se mandaron con tiempo, creo que el viernes ya se estaban emitiendo, a partir del mediodía habíamos tenido las reuniones con las autoridades del Valle de Sula, informando de estas crecidas que estaban desplazándose a través de las estaciones que estaba mencionando el ministro. Bueno, terminemos con los cuadros, los últimos cuadros que nos presenta Víctor Ortega. De hecho, ahí, bueno, ese es en comparativa. Vimos que la tormenta tropical Sara se desplazó casi paralelo a la costa hondureña. En un momento estuvo casi 9 horas estacionaria, en un momento de la madrugada del sábado, y eso ocasionó que aumentaran todavía las precipitaciones en la Ceiba. Pero dicho de esto, estuvo bastante dentro de lo pronosticado. Y esas son las crecidas de las que estábamos hablando con el ministro en la gráfica. Esas son lo que reportan las estaciones, por ejemplo en Chinda, que monitorea el río de Sula y que verifica eso, en la que estábamos teniendo crecidas arriba de 2 metros en el caudal del río, y que se envía a información directa a las autoridades para mantener la probabilidad del desbordamiento de los ríos. También esa es a la altura del tablón para monitorear el río Chamelecón. Vemos que teníamos con anticipación de varias horas la posibilidad de estos desbordamientos producto de las crecidas que atravesaban estas estaciones. Bueno, pues agua sí tenemos en nuestras represas en este momento, ¿verdad? Renato, sí. Y es algo muy importante que usted estaba diciendo, Honduras es uno de los países que más llueve en el mundo, está entre los 30 países que llueve más en el mundo, y a pesar de eso vemos que año con año tenemos déficit de agua. Y además más vulnerables a los efectos del cambio climático. Honduras está entre los 10 países en el planeta más vulnerables a los efectos del cambio climático. Por eso es importante resaltar la respuesta del gobierno ante unas horas difíciles
y fue el desplazamiento prácticamente de toda la institucionalidad a los lugares en el sitio que logró una respuesta fundamental para que no se perdieran más vidas humanas y los daños también se frenaran. Y hay otro dato, Renato, igual los sistemas de alerta temprana han funcionado muchísimo, porque si lográramos nosotros a nivel nacional tener todos los sistemas de alerta temprana, todo lo que es los ríos, desde el más pequeño hasta el más grande, evitamos muchas situaciones, porque hemos hablado de la zona norte, pero cuando hablamos del sur de Francisco Morazán también genera estragos con el tema de los cortes de las calles, pues de la poca vía de acceso que tienen algunas comunidades en la zona sur del país. Hablando de Francisco Morazán. Este invierno en general, Renato, esta temporada lluviosa y temporada ciclónica, ha tenido su embate fuerte en la parte sur del país, que normalmente tú la miras en el norte, ¿verdad? Sí. Tú la miras en Santa Bárbara, bajando hacia el Valle de Sula, toda la parte litoral atlántico, pero el fenómeno general de esta temporada ciclónica se ha presentado en el sur. O sea, mira, hoy ya hay 2 departamentos que se acaban de añadir a la alerta roja, que en este caso es Valle y Choluteca. Entonces se ha concentrado mucho en esa parte. Y pues bueno, como decía el viceministro Benedicto, el tema de la credibilidad es bien importante, porque la gente después, Renato, dice, bueno, ¿y le creo o no le creo a la alerta amarilla, a la alerta roja, a la alerta verde? ¿Salgo o no salgo? ¿Me quedo en mi casa o hago el tránsito hacia mi pueblo el fin de semana para ver cómo están y después me regreso? Yo creo que en esa parte ha habido una buena comunicación. Hemos tenido buena respuesta de la gente y eso se ha visto y reflejado en los números, sobre todo en el tema de fallecimientos. Le voy a pedir a todo nuestro público que aprovechemos que está el ministro de la CIT y el ministro de Energía, gerente de la ANE, Octavio Pineda y Eric Tejada respectivamente, para que nos envíen fotografías o videos, porque aunque ellos monitorean todo el país y están al tanto de todo, es difícil estar al 100% con todas las dificultades que se presentan. Entonces valdría la pena que nos comiencen a enviar videos como lo hicieron el viernes, o fotografías. Aquí las va a bajar Luz Madrid para mostrárselas tanto al gerente como al ministro. Y recuérdense que también está aquí el subsecretario en el despacho de gestión de riesgos y contingencias, Benedicto Santos, y este joven profesional de la meteorología, Víctor Ortega. Víctor, ¿riesgos de inundaciones de más crecidas en este momento? Bueno, todavía el proceso de escorrentía continúa, eso va a durar unos cuantos días más, así que todavía los ríos van a mantener algunas crecidas, pero no van a aumentar porque las precipitaciones ahorita se van a estar concentrando en los departamentos del suroccidente, es decir, los que están fronterizos con El Salvador, en el sur del país. Por lo tanto, todavía mantenemos el monitoreo principalmente en los ríos que desembocan en el Golfo de Fonseca. Claro, ya en el Atlántico hay menos riesgos. Claro, porque las precipitaciones continúan disminuyendo. Sí, sí. Bueno, muy bien, muy bien. Ahora sí, concentrémonos en los daños, ¿verdad? Claro. Concentrémonos en los daños. Correcto, sí. Y lo que se está haciendo y todo lo que tiene que ver con infraestructura, incluyendo la energía eléctrica. Así que les sugiero su atención. Tráfico es presentado por Carrión. Coleccione, una marca exclusiva de Carrión. Para el hombre sofisticado, versátil y siempre a la moda. Buenos días. El tráfico vehicular a esta hora del día desde Comayagüela, específicamente en la primera avenida aquí en Comayagüela, pues un tráfico vehicular bastante moderado. Recordemos que hoy hay teletrabajo en los entes gubernamentales, en las instituciones centralizadas. Hoy tampoco se tiene previsto que hayan clases debido a esta tormenta Sara que ha pasado por nuestro país. No hay clases tampoco en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, por lo tanto el tráfico vehicular es sumamente moderado, es bastante fluido a esta hora del día aquí en la primera avenida en Comayagüela. El tráfico vehicular también, hemos visto un tráfico vehicular algo moderado en el sector de la calle del Pirichiche a esta hora del día cuando son las 7:30. Repetimos, si usted viene por el sector de Comayagüela en la primera avenida se va a encontrar ese tráfico vehicular
a esta hora del día bastante moderado. Esta sería una alternativa si usted se dirige al centro de la capital, por ejemplo. A esta hora del día el tráfico vehicular lo conoce usted a través de Frente a Frente. Pase usted un feliz día. El tráfico fue presentado por Carrión. Coleccione, una marca exclusiva de Carrión. Para el hombre sofisticado, versátil y siempre a la moda. Me informa Luz que ya le están llegando los videos y fotografías. Ya vamos a tenerlos para presentarlos al público y específicamente a las autoridades aquí. Solo quiero terminar con Víctor esta información de las condiciones climáticas que priman en el país, porque tenemos para el jueves otro fenómeno, Víctor. Bueno, así es, Renato, el monitoreo siempre por parte de la Secretaría continúa y esperamos, por lo menos ahorita el escenario es que bajen las precipitaciones en casi todo el país durante los próximos días, durante los próximos 2 o 3 días. Pero aún así hay que acordarse que estamos ya en un cambio de transición donde vamos a tener ya ingresos de masas de aire frío que tradicionalmente nos dejan bastantes precipitaciones en la región norte. Y de hecho, durante el final de esta semana, entre el jueves y el viernes, podría estar ingresando una masa de aire frío que otra vez nos puede estar generando precipitaciones en la región norte. ¿Y entonces qué van a hacer con la gente que está albergada en este momento en esta zona? ¿Se queda albergada, regresa a sus casas o esperando esa masa de aire frío a partir del jueves, mejor la detienen? Nosotros lo que hacemos en este caso es que pasamos en una constante acercamiento con los técnicos. Ellos nos van sugiriendo cada día de acuerdo a las precipitaciones. Si vemos nosotros que el grado es tan alto que no puede regresar la persona a ese sitio, entonces se mantienen albergues, ¿verdad? Gradualmente. Okay. Eso se maneja desde ese punto de vista. ¿Cuántos tenemos albergados hasta este momento, Benedicto? Pues ahorita le digo, en los últimos reportes de albergues, porque los afectados son más de 100,000. Los afectados son más de 100,000. Ahorita tenemos, ¿qué le digo? 57 albergues a nivel nacional. En términos de personas tenemos más de... Por aquí tenía ese dato. Vamos a ver, Benedicto. Albergados 6.004, según el boletín de Copeco. Son 6.004 albergados. Sí, pero la tiene actualizada, me la mostró hace poquito. Son más de 7,000 ahora, sí. 7,000. Sí, son 7,200 personas albergadas. Sí, sí, son más de 7,000. Sí. Entonces, todavía no pueden regresar a sus hogares esas personas, ¿no? Sí, es que el problema es que cuando hablamos nosotros, por ejemplo, digamos aquí, imagínese usted, estas personas que tienen 226 casas totalmente destruidas, esas no pueden, esas tienen que estar en albergues. Obvio que tienen que estar albergadas. Están albergadas por fuerza, ¿verdad? Es decir, y hay 3.212 viviendas totalmente dañadas también. Sí. ¿Va? Esas en forma gradual hay que valorar el daño, eso es a través de los SEDANES, a través de los CODEN, con los municipios, con las autoridades municipales. Ellos nos van a decir a nosotros cuándo puede regresar o no, ¿verdad? De acuerdo a la gravedad del daño. Vamos con el informe que nos tiene el ministro de la CIT, Octavio Pineda, y los daños que nos ha dejado hasta ahora esta tormenta tropical ya degradada. Sara, Octavio. Bueno, le mandé a Andino el aplicativo, es un link de una página de internet, Andino, para ver si la puedes abrir. Esto es en general una presentación de daños, no sé si pueden ir bajando. Bueno, estos son el mapa según la alerta de Copeco, ¿verdad? Cuáles se encuentran en rojo todavía, cuáles están en amarillo y cuáles están en verde. Prácticamente hay alerta en todo el país, ¿verdad? En los 18 departamentos. Sin embargo, los departamentos de Choluteca, Valle, Atlántida, Cortés, Lloro, Colón, gracias a Dios, e Islas de la Bahía. Hubo un fenómeno bien raro en todo esto. Se puso paralelo a las costas del Mar Caribe a través de este litoral atlántico que nosotros tenemos. Pero uno diría, bueno, ¿y Islas de la Bahía? ¿Cómo pegó? ¿Cómo pegó en Guanaja? ¿Cómo pegó en Utila? ¿Cómo pegó en Roatán? ¿Cómo pegó en Santos Guardiola? No fue tanto. O sea, yo que he tenido contacto con los alcaldes de esos lugares, pues claro, recibieron esa cantidad de lluvia,
se acumuló la lluvia, sobre todo en los tragantes, en varios lugares, por la infraestructura básica de cada uno de los municipios, pero después fue bajando. Donde tuvo, Renato, la mayor cantidad de problemas, ya lo hemos mencionado en reiteradas ocasiones, Colón, Atlántida y Oro, todo lo que es la margen izquierda de Colón, ¿verdad? Incomunicados varias de las zonas entre Tocoa, Zonaguera, Trujillo, la CA13 también, que es la carretera principal, la arteria principal de Colón, sufrió daños y como se lo decía en la pausa, hubo un fenómeno, y yo quiero que siga pasando con la diapositiva, un fenómeno que ya es mi tercera emergencia que yo manejo con respecto a tener este tipo de responsabilidad como funcionario público, y vi en esta, Renato, más afectación en los cajas puentes, en los puentes, en las obras de paso, la que nosotros denominamos obras de paso. Porque normalmente tú miras por la alta saturación de los suelos, tú miras problemas en las carreteras primarias, secundarias. ¿Qué es lo más principal para nosotros? Las carreteras primarias. ¿Por qué? Porque ahí es donde pasa la mayor cantidad de tránsito, ¿verdad? Sea 13, sea 4, sea 5, la ruta, por ejemplo, la 23, que es la de Santa Rita hasta Chancaya, ¿verdad? Hasta el lugar de Lloro, que esa sufrió seria afectación. Pero mire ahí el puente, por ejemplo, en Puentes 41. La cara más evidente de la tormenta tropical Sara va a ser el puente Saupín. Sí. Ese tema del puente Saupín, lamentablemente, Renato, hace 4 años, cuando se hizo los trabajos post-ETA y OTA, se le dijo en ese momento Invest, pilotea ambas pilastras, solo pilotearon una. ¿Cuál fue la que cayó? La que no pilotearon. O sea, le metieron 30 millones de lempiras para reforzar una pastilla y reforzar una pilastra, cuando la misma gente le decía reforza la otra. Nada te cuesta reforzar la otra. La que no reforzaron fue la que se dio. Entonces, esta inversión que se le había hecho de 30 millones de lempiras ya no sirve. Imagínate. Ya se cayó. Entonces, otro de los puntos evidentes de esta tormenta tropical Sara es el sector de la Flor de Cuba. Ahí había un puente hamaca, ¿verdad? Un puente colgante de uso peatonal. Ya no existe, ¿verdad? Se lo llevó, colapsó por completo. Y zonas como Lanchito, ¿verdad? Sobre todo Jocón, Lloro, Subirana, todos esos lados, yo diría que evidentemente tuvo su principal afectación en materia de infraestructura en Tocoa, Olanchito, La Ceiba. Si hablamos de municipios insignes, ¿verdad? De esos sectores, ahí presentó serios daños. Usted sabe que esos municipios y esos cascos urbanos sirven de polo de desarrollo, ¿verdad? Por ejemplo, en Tocoa se mueve todo, ¿verdad? De Santa Rosa de Aguán, del sector de Iriona, va a pegar a Tocoa y de ahí están los mercados para poder distribuir los productos, ¿verdad? Igual en La Ceiba, en el litoral atlántico, no solamente para la gente de Atlántida, sino para la gente, gracias a Dios, que va a ser atendida al departamento de Atlántida en La Ceiba. Ya tenemos lo que nos pediste, Octavio. Ok, no sé si lo puede presentar ahí, por favor. Vamos en este momento. Andino. Esto es un mapa interactivo, Renato, que nosotros tenemos de localización de daños. Nosotros recibimos información de 2 fuentes importantes, Renato. Uno son los alcaldes a través de la MON, pero para nosotros el más importante son los datos de Copeco, ¿verdad? Copeco es el que maneja Sinajer. En este caso, quien está encabezando de primera mano Sinajer es nuestra presidenta Xiomara Castro. Usted se puede ir a Atlántida si quiere. Ahí usted puede ver, darle zoom y localizar uno de los daños en la carretera. Por ejemplo, incomunicadas por derrumbes, deslaves y pasos, sale la georreferencia, Renato, sale que es una carretera secundaria y el sector donde se ubica. También tenemos hasta imágenes, si usted va bajando en ese mismo aplicativo, no sé si pueden colocar otro, cualquier otro, en el sector de Choluteca, puede ver, eso es según los reportes de los alcaldes, Copeco, entre otros. Pero tiene las imágenes también. Cada afectación tiene su imagen. Si uno va bajando, en ese mismo ítem, Carlos, uno puede ver las imágenes de referencia, porque ese es otro tema, Renato. A veces nosotros recibimos tanta información, y hoy en día se recibe tanta información,
que uno no sabe si esa información es veraz o no. Para eso también desplegamos nuestros equipos en los distintos departamentos, sobre todo aquellos que se encuentran en alerta roja, para ir verificando si esa zona en realidad está afectada o no. Nosotros, Renato, en resumen, abordamos la emergencia con 3 tópicos. El primero, que es la salvaguardia de la vida, lo más importante, ¿verdad? Evacuación voluntaria, evacuación forzosa, albergues, comida caliente, víveres, etcétera, etcétera. Eso le corresponde a Fuerzas Armadas, Secretaría de Seguridad, los CODEMS, los CODELES, y quien lo maneja es el Comité de Emergencia y Contingencia COPECO, ¿verdad? Y ya después los otros 2 sí entramos nosotros. Uno, que es rehabilitación de caminos, y el tercero, que ya sería la reconstrucción. Para que tú sepas cuánto vas a invertir en reconstrucción, pues tienes que tener a tus técnicos revisando. Por ejemplo, nosotros le decimos patología, revisamos el estribo, revisamos las pilastras de un puente y decimos, no, mira, esto ocupa reconstrucción, o lo remendamos, lo reforzamos y lo habilitamos. Lo importante son las rutas primarias. Entonces nos vamos, rutas primarias, secundarias y todas aquellas que son vecinales, terciarias, caminos productivos, caminos rurales. En base a eso nosotros hacemos el abordaje, porque claro, el recurso es finito, ¿verdad? Nosotros no tenemos el recurso completo para poder abordar todo. Entonces empieza la priorización, y la priorización va en base al mapeo que nosotros mismos tenemos en la Secretaría, como las rutas que son las más transitadas. Entonces, en base a eso, en el mismo aplicativo, Carlos puede ver uno que dice informe de daños, que ya sería el condensado de la Secretaría con respecto a los daños y las afectaciones. Por ejemplo, nosotros lo sacamos para que COPECO, ENE y todos los, como estamos dentro de SINAGER, vamos y mandamos a nuestros ingenieros, topógrafos, distintos personal de la Secretaría a revisar. Entonces tenemos afectaciones en 15 cajas puentes, en 42 carreteras primarias. Cuando hablo de carreteras primarias, Renato, hablo de la CA13, de la CA5. Por ejemplo, había afectación en la CA5 con deslaves. Entonces, se afecta, tú vienes, mandas una cargadora, remueves, o una retroexcavadora, remueves los escombros y ya está habilitada. 54 carreteras secundarias, 37 carreteras vecinales, y este es el valor que más me sorprende a mí en comparación a las otras 2 emergencias que he abordado. Puentes. Lo que son puentes de uso peatonal y de uso vehicular. Entonces, 2 referencias importantes, una que es el peatonal, el de la Flor de Cuba, y la otra que es la del puente de Saopín. Vados también 7, y ya los demás usted puede ir bajando para ir viendo, por ejemplo, en qué lugares nosotros recibimos esas comunidades incomunicadas. Lo importante es comunicar esas comunidades. Por ejemplo, mandamos, yo le voy a decir cómo lo abordé ya en el campo, porque vengo de todo ese sector. Llego yo al Progreso, al sector de Arenas Blancas, esa es la Ruta Nacional 21, que te conecta con la CA13 para poder llegarte a La Ceiba. Llegando al Progreso, está partida a la mitad la carretera. En esos momentos, en un abordaje de emergencia, por eso es lo importante tener un estamento jurídico, una gobernanza como tal, venimos y identificamos la maquinaria. No me perdí, ¿qué hago? Le hablo al alcalde, le hablé a Alexander López, óigame alcalde, ¿quién tiene maquinaria aquí cerca? Tiene Azunosa, me dice, ahí cerca está Azunosa. Le hablamos a la gente de Azunosa, que es una empresa privada. Óigame, ¿tenés maquinaria? Sí, y tengo el banco de material, aquí está socavado, tengo que hacer un banqueo ahorita, si no se parte toda la carretera. Entonces, ese trabajo y ese abordaje, vos lo tenés que hacer con los alcaldes, con la comunidad, y lo tenés que hacer de forma inmediata, si no perdés todo ese tramo carretero. Entonces, así le puedo ir mencionando ciertas rutas, sobre todo la policía que nos manda información de primera mano y nos dice está incomunicado Esparta con La Ceiba. Yo estoy pasando entre Esparta y La Ceiba y digo yo, bueno, pero aquí no está incomunicado. Hay un problema en este puente puntualmente, del cual solo puede pasar una vía. O sea, o vienen los que van de La Ceiba hacia Tela o los que van de Tela hacia La Ceiba. Y el tema es irlo abordando de esa forma, rápidamente, Renato, para poder habilitarlo y que esta gente tenga su ruta. Y algo que vi, de verdad, que a mí me impresionó en esto,
es que no vi mucha gente afuera de la calle. O sea, mucha gente merodeando, claro, en ciertos ríos, en ciertas quebradas, pero la gente ya tiene esa cultura, ya sabe. Hey, me guardo, no tengo nada que hacer en la calle, me guardo. Y por eso miramos esos números. Porque ¿qué pasa tierra adentro, Renato? Tierra adentro uno no sabe, pues. La gente va y mira la quebrada y se junta en la quebrada y hace un picnic. Ahora ya no. Antes uno lo miraba mucho, ahora ya no lo mira tanto. Lo de Saopín, me imagino que van a esperar que bajen más las aguas. Sí, no, tienen que bajar, del Cangrejal tienen que bajar. Y gracias a Dios llegó una coyuntura especial ahí en la parte de Saopín. Y esa coyuntura es porque nosotros estamos licitando ya el corredor turístico. Estamos licitando el corredor turístico y el proyecto termina en el puente Saopín. Ahí termina, ya cuando te conecta Atlántida con Colón, esa ruta, ahí termina. Entonces hablamos con la gente del BESIE y dijimos, saquemos Saopín de la licitación y hagámoslo vía proceso abreviado. O sea, lo que nosotros denominamos comparación de precios. Encontramos el diseño del puente de Saopín, el diseño y los trabajos que había hecho Invest, ¿verdad? Que fueron mal hechos, ya usted puede ver los resultados. Y dijimos nosotros, ¿cuál es la mejor salida? Y nosotros y nuestros técnicos lo que denominamos es una reconstrucción. Y para eso ya están los fondos. Entonces ahorita lo vamos a someter a un proceso abreviado, a una comparación de precios para poderlo atender a partir de diciembre. Una reconstrucción completa, Renato, ese puente tiene 220 metros lineales y es el más largo de Honduras. Un costo superior a los 230 millones de lempiras. ¿Implicará cuánto tiempo su reconstrucción? 9 meses calendario, 9, 10 meses calendario. Podemos remendarlo, ahorita están pasando por el Reino de Suecia, pero no tiene la misma capacidad. O sea, ahí pasa muchos bienes y sobre todo tráfico pesado. Entonces, a los puentes tienen una limitante, Renato, pues en base a la vida útil van perdiendo sus facultades, o sea, se les genera la fatiga que decimos nosotros. Así que hay que tomar precauciones con ese paso. Después de Saopín, ¿cuál es la otra infraestructura más dañada, Octavio? En el departamento de Colón, Tocoa, la margen izquierda, las conexiones entre Sabá, Tocoa, entre el Lanchito y el mismo Sabá. Toda esa ruta han tenido varios vados, varias cajas puentes dañadas, Santa Rosa de Aguán, ¿verdad? Esa ruta, porque sobre todo ahí está la desembocadura. En la Ceiba sí hubo acumulados de agua, o sea, llegaron, como dice el compañero de Copeco, a los 1200 milímetros, pero no vimos, o sea, se inundó prácticamente el 60% del casco urbano de la Ceiba y bajó a las horas, empezó a bajar. Ahorita nosotros empezamos a hacer la evaluación de daños particularmente, o sea, si nosotros lo vemos en Cortés, es Jucutuma, Flor de Cuba, ahí es en el lugar de San Pedro Sula. Pero afectaciones mayoritarias, la ruta 23, que es la que te conecta de Santa Rita, Negrito, Negrito Morazán, Morazán Lloro, la margen izquierda de Colón, la CA13 de Colón, y las rutas en las salidas y entradas de Olanchito y las salidas y entradas de Tocoa. ¿Totalmente incomunicado o no? Varias zonas incomunicadas, por ejemplo, el municipio de Jocón, en Lloro, está seriamente afectado e incomunicado. Tengo entendido que ya el día de hoy ya está saliendo la gente, ya está saliendo el producto. Sin embargo, esa ruta le vamos a tener que meter mucha plata ahí para poder recuperarla. Ok, solo permíteme, Octavio. ¿Sí, Benedicto? Sí, es que precisamente como la ruta esa de entre lo que dice Octavio, Lanchito, y que conocemos, que comunica con Jocón y luego con la cabecera central de Lloro, nosotros estamos construyendo en este momento con fondos de cooperación, estamos construyendo el Copeco en Lloro Central, en el municipio de Lloro. Y nos preocupa en este momento la conexión entre Lloro, Jocón y Olanchito y luego el resto del valle. Y por eso la preocupación nuestra en ese sentido. En el tema de los albergues, otro tema, perdón. No, pero Benedicto, ya vamos a regresar a los albergues. Ya vamos a regresar. Sí. Entonces, los daños se concentraron en Atlántida, Colón, Lloro. Atlántida, Colón, Lloro, gracias a Dios que no tenemos mucha información. Sabemos del paso entre Iriona y San Juan Francisco Bulnes, el famoso paso Don Goyo, ¿verdad? Que fue afectado. Ahí no es que había puente, había un remedo
de una estructura de madera en ese punto, esa gente está incomunicada. Lo más importante ahorita es comunicar lo que está incomunicado, o sea, cómo llego a esa ruta, cómo habilito esa ruta, correcto. ya sea alterna, ya sea utilizar la misma ruta por la cual transita la gente, habilitarla. Varios de los puntos yo quiero hacer merma sobre todo el ejemplo particular que hicimos en Tocoa, por ejemplo, con la gente, Tocoa, Sabá, con la gente de la Dole, ¿verdad? Empezamos a trabajar de manera conjunta, tenés alcantarillado, mira, pasámelo y yo te lo pago, nos ponemos la maquinaria, sí, yo te pongo maquinaria, la alcaldía pone parte de la maquinaria, nosotros como sí, también la otra, volquetas, tráeme, porque el abordaje de la emergencia es eso, pues, integral. Apurate, hacelo Sí. y la capacidad de respuesta que tenga el Estado en un determinado tiempo. Luz, lo importante es que nos trasladen esas fotografías y videos y la gente lo está haciendo en este momento. Así que vamos a ir con Luz Madrid. Redes sociales es presentado por La Curazao. Todo noviembre, Black Friday. Las ofertas más esperadas del año. Garantizamos los mejores precios. Gracias por enviarnos sus videos y fotografías. Comparte un televidente. Solo recordarle la carretera del Lepaterique y el compromiso que hizo con nuestro municipio para no volver a sufrir a esta magnitud nuestra gente, nuestros agricultores. Y nos envía algunas fotografías, el televidente. Lepaterique. Sí, Octavio, tú te comprometiste con ellos. Bueno, es que toda esa ruta tiene 24 kilómetros. Sí. Nosotros nos comprometimos a iniciar con el proceso de concreto hidráulico de los primeros 5 kilómetros. La duda era, claro, la gente quiere Lepaterique hacia Mateo, y hay otras que quieren de Mateo hacia Lepaterique, pero si vemos en afectación, desde Mateo a Lepaterique es más, está más afectado, la parte es más sinuosa que de Lepaterique bajando hacia Mateo. Entonces, estamos en esa, a ver dónde empezamos, si empezamos en Mateo o empezamos en Lepaterique hacia Mateo. Luz. Hoy lunes, a la hora de su programa, todavía sigue ese problema. No se ha hecho nada después de 3 días. Tal vez los ministros nos ayudan porque al árbol solo lo están sosteniendo los cables de energía y nos envía este video. ¿Pero dónde es eso? Ciudadano de la colonia Los Militares, frente a la hacienda El Cortijo. Tenemos este árbol, mire, que constituye un serio peligro, tanto para esta vivienda que está acá, mire, y para la cableadura del fluido eléctrico. Mire, este árbol está a punto de caerse, y se va a llevar todo el manojo de cables de alta tensión, dejándonos sin luz. Ya revisamos la base de él, y ya está prácticamente sobacada las raíces. Así que urge de que una cuadrilla de bomberos venga y lo corte. Sí, aquí le está sugiriendo algo el ministro Eric Tejada, al señor que nos envía este video. Que nos mande la localización georreferenciada. Sí. Que le mande Igual a luz. nosotros, igual. Igual a Copec. Ahora todo el Para mundo usa mandar WhatsApp, inmediatamente, solo es de mandar la ubicación en tiempo real. En tiempo real, inmediatamente le enviamos la cuadrilla. ¿Proporcionas tu teléfono? Sí, claro. Sí, basta ya de llamar. No, yo, Basta ya de te van a ir de 9481 4379. 94 81 81 4379. 4379, el del ministro de Energía y gerente de ENE, a resolver todos los problemas que les va a enviar la gente hoy. Por favor, Luz, continúa. Carretera de San Juan Intibucá, La Esperanza, mal trabajo realizado por la empresa que contrató la CID. No arregló todo el tramo, se saltó y lo poco que arregló ya no sirve. Deberían de contratar empresas serias, no de maletín, y enviar algunas fotografías y también este video. No. Ya lo voy a decir. Ok. Si quieres, dilo en este momento, en bueno, el video, sí. esa ruta es una ruta que conecta La Esperanza y a Maranguila, San Miguelito, y te llega hasta San Juan, mejor conocido como San Juan del Cay. En ese punto había un contrato, ¿verdad? Cuando yo llegué a la Secretaría, el contrato estipulaba hacer una conservación, pero si usted se fija, Renato, eso ya perdió toda facultad, ¿verdad? Toda vida útil, ahí amerita una reconstrucción. Se hicieron lucecitas, varios parches, entonces lo que la gente dice, y obviamente el llamado de la gente es: ¿por qué hiciste por qué solo lo parchaste en ciertos puntos?
Entonces se agarró la parte más crítica y esa fue la que se atendió en un tramo que tiene más o menos unos 34, 38 kilómetros. Sin embargo, bueno, hoy en día después de tanta lluvia, el asfalto tiene ese tema, ¿verdad? Que va perdiendo su carpetita y se empiezan a generar lo que mejor conocemos nosotros como baches. Correcto. Continuemos, por favor, Luz. De San Ya viene Eric Tejada para informarnos cómo estamos con el sistema eléctrico del país. De San Andrés me mandaron esas imágenes, un primo, no hay paso. Derrumbes, deslizamientos y crecida tanto del río Texiguat, quebradas que obstaculizan el paso vehicular por la ruta 87 y 89. Bien, la gente ya conoce cuáles son las rutas. Sí. Sería bueno comunicar eso porque ese man tiene que venir a mover eso, coja por qué. Yo he de resaltar algo, Renato. Ahí está bloqueado, esa roca sí, está bloqueada. Yo he de resaltar algo, y eso lo platicábamos y lo manejábamos con la señora presidenta. Hay lugares que todavía por la afectación que tienen, las máquinas no pueden llegar. Sí. O sea, no quiere decir que las máquinas no lleguen, ¿verdad? Nos estamos poniendo de acuerdo, sobre todo aquellos en materia de infraestructura, Secretaría de Infraestructura y Transporte, Fondo Hondureño de Inversión Social, para distribuirnos las rutas, ¿verdad? Primarias, secundarias y terciarias y poderlas atender. Eso es una rehabilitación de camino, las máquinas van a llegar. ¿Dónde queda ubicado San Andrés? San Andrés, no sé si es Lempira. No sé si Luz, por favor, ¿dónde está ubicado San Andrés? Pues hay que decirle a la gente que nos envíe la ubicación exacta. Sí, porque así les podemos servir mejor. ¿Dónde? Pero mencionó un municipio de Oriente. No, mencionó el río Texiguat. Ah, el río Texiguat, creo que no mencionó. sé si es la parte oriente estamos hablando del Paraíso. Del Paraíso, sí, del Paraíso. Sí, municipios del sur del Paraíso. Ok, continúa, por favor. Se perdió en un 100% la cosecha de frijoles. Nos envían fotografías. ¿Dónde es esto? El mismo También televidente ahí en San Andrés. Pero tiene que ser en la zona sur del Paraíso. Claro. Sí, la zona sur del Paraíso, tiene que ser ahí, sí. Buenos días, este video es de Río Danto por la parte del puente de la calle 8. Hacemos un llamado a las autoridades para que se presenten. Colonia El Edén de la Ceiba Atlántida. Mira, aquí es la borda de la Colonia El Edén, atrás de la D'Antoni, de la Naval. Han habido ya deslizamientos, aquí está cerca de mi casa. Tenemos 20 años de estar pidiendo, rogando a las autoridades que nos hagan esa borda de protección. Pues mire, no hay ni 2 metros. Sí, la vivienda está al lado del río, sí. La vivienda está al lado del río. Eso pasa mucho. Pues claro, a la gente hay que entenderla. Normalmente tú miras mucho asentamiento en zonas de bordos, en zonas de ríos, de canales artificiales, del Chamelecón, del Lulúa. O sea, tú te vas a los bajos de Baracoa, Renato, y es una ciudadela completa ahí. Y está a 2 metros del río, en ese punto. Y esa es una de las zonas más bajas del Valle de Sula. Entonces ahí es donde normalmente cuando va a la Boca Toma genera el reflujo y empieza a empozarse todo ese lugar. Entonces la gente, claro, yo puedo construir ahí porque ahí tengo acceso a la tierra. Eso es un tema que hay que tocar, que yo que he estado en 2 secretarías de Estado, Renato, he podido definir el pésimo ordenamiento territorial que ha tenido este país a lo largo de la historia. Pero mientras tanto, ¿qué pudiese hacer el señor? Bueno, ahí pues evacuar, ¿verdad? Lo primero que tiene que hacer es salvaguardar la vida, como dice Benedicto, lo material lo podemos recuperar, pero ahí tiene que sacar a su familia de ahí, y nosotros podemos llegar a hacer evaluación y ver si le ponemos algún tipo de engavionado en ese punto, pero yo miro bien complicado esa zona. Primero salvar la vida. Luz, por favor. Las fuertes lluvias dañaron una caja puente en Atillo, Texiguat, El Paraíso. Bueno, ahí sobrepasó la escorrentía ya el paso. El vado. Normalmente esos están a ras del terreno del lecho del río, del lecho de la quebrada. Esos son distintos tipos de obras de paso, Renato. Ahí, cuando bajan las aguas, entonces se recupera el paso. Cuando bajan las aguas, habría que ver los alcantarillados de ahí. ¿Cómo le llaman a eso? Vado sumergible. Sí. Ese es como el de Alianza Valle, el famoso cubulero. Mientras no se destruye el vado, la obra queda cuando las aguas bajen. Sí, para eso está hecha. Pues. Sí. ¿Por qué cuando hablan del sur solo se refieren a Choluteca? Es necesario visibilizar también las pérdidas en Valle, que es otro departamento de la zona sur y que está siendo afectado por la tormenta Sara a través de sus 2 cuencas, Nacaome y Huascorán.
Es necesario que los gobiernos hagan ese tipo de sistemas en las comunidades para no desaprovechar los milímetros de agua que caen en la zona sur y así evitar limitaciones de agua en el verano. Un sistema de un pozo que yo tengo artesanal que hicieron mis padres, pero que al final para poderle integrar agua tengo esta laguna, y cuando esta laguna se llena es porque han habido una fuerte cantidad de milímetros de agua caídos, y esto significa fuerte lluvia, pues. Entonces nosotros deberíamos de tener un sistema, generalmente crear este tipo de sistema de recolección de agua para infiltración a los pozos. Este es el pozo que yo tengo y esta es la laguna, si pueden ver. La presidenta hacía en la última publicación, Renato, el tema de la deforestación. Lo que pasa es que cuando una gota de agua cae en una de esas colinas, cae en uno de esas montañas, si está deforestado, esa gota llega más rápido a la parte baja, claro, y genera más caos. Es un tema que tenemos que tener mayor conciencia en la parte ambiental en ese tipo. Por favor, lo que son las cuencas de los manantiales, de todo eso lo ocupamos bien reforestadas, porque eso nos sirve también para contención hacia aguas abajo. Es todo el mantenimiento de la cuenca, ¿no? De preservación de la cuenca, porque eso contribuye brutalmente a las inundaciones. Sí. Bueno, les vamos a seguir presentando más videos más adelante, pero ahora viene don Eric Tejada para hablarnos de la energía eléctrica. En resumen, lo de Saopín va para largo, es un año. Se está esperando que bajen las aguas del Cangrejal para poder ya hacer el diagnóstico de lo que tiene que hacerse ahí. Hay otros lugares como esas grandes rocas que bloquean esa calle en el oriente del país, que en el transcurso de los próximos días tienen que resolverse. Ahora, la gente quiere que esto sea simultáneo. Totalmente. Pero resulta difícil para el Estado, ¿no? Sí, bueno, ahorita estamos en estado de emergencia, ¿verdad? Eso te da la facilidad para poder mover las maquinarias más rápido a los lugares. Nosotros no nos la calentamos, hablamos directamente con los alcaldes, alcaldesas, ubicamos la retroexcavadora del lugar, la contratamos para poderlo remover, porque vos ocupás celeridad ahorita. Ese es el trabajo que están haciendo ustedes desde hace ya varios días. Sí, hay que esperar también en ciertos puntos que bajen los niveles de saturación en los suelos, ¿verdad? Porque no entra ni siquiera una excavadora de oruga. O sea, ahí patina y la perdés. Nosotros perdimos una en Marale ahorita. Cuéntame Marale, ¿qué pasó en Marale? Esa calle Marale. Entre Marale y Sulaco, el río Maralito ahí desbordó por completo. Estamos construyendo un puente ahí en Marale y nos llevó la excavadora por completo. Y ahí está interrumpido el paso. Hay que esperar que bajen los niveles del caudal del río en ese punto y poder empezar a hacer las intervenciones. Octavio, hay otra cosa que decía anteriormente. Rotúlenlo, Marale, esta es la parte de Marale, y la calle está pavimentada, desde el Porvenir hasta Marale está pavimentada, no hubo problemas ahí. En la parte de las vueltas de las niñas, mejor conocidas como vuelta de las niñas, ahí hubo deslizamientos, hubo obstrucción, pero ahí pudimos nosotros repararlo rápidamente, adecuarlo y empezar a remover O sea que hay tráfico vehicular. Sí, ahorita sí. ¿Y de Marale a Sulaco? De Marale a Sulaco no. No hay en este momento. Uno de los puntos no, sobre todo el río Maralito. Salida de Marale a Sulaco ahorita no, y de hecho estamos pavimentando entre Marale y Sulaco. Hay en un proyecto de pavimentación de 15 kilómetros. Con el tema de tierra adentro, Octavio, lo vimos en el decreto de la presidenta, muy responsablemente la disponibilidad de fondos para los caminos productivos, para los alcaldes, para ese tipo de pequeños deslaves, de pequeños derrumbes, que les corresponde a los alcaldes, pues. Es decir, ya Octavio está diciendo, por ejemplo, en la carretera central, la Marale, que tenemos un problema entre los municipios de Sulaco, Victoria y Llorito, porque si tenemos cortado por la entrada de Olanchito y por la entrada de Marale, ahí estamos stand-by en este momento, pero esperamos de que por el lado de la Barca, a salir por Santa Rita, podamos llegar, porque ahí hay mucha gente damnificada hasta el momento. Sí, el tema es cómo llegamos más rápido a esos lugares y cómo están esas rutas, Renato. Desde la primaria, por ejemplo, la CEA 13, yo que la transité, desde la Barca hasta la Ceiba, sí habían afectaciones fuertes, pero la más evidente es Saopín.
En Esparta sí había problemas, sobre todo el Valle de Leán, en ese punto la escorrentía del río, en ese punto pasó por toda la carretera encima. Entonces hubo un momento que estaba obstruido. Tenés que esperar que baje el nivel de caudal para que vos agarres las alcantarillas y empieces a hacerle los trabajos como una retro. Este es el de Saopín, Renato, Sí. es la cara más evidente de la tormenta tropical Sara, correcto. Sí. ¿verdad? Y la pastilla que se dio, la pilastra que no se... Porque lo que pasó fue así, mire, se movió, la pilastra se movió, y eso qué quiere decir que hubo un golpe de la escorrentía del agua que hizo que moviera el cimiento. ¿Qué fue lo que pasó en la otra? ¿Por qué no se movió? Porque esa sí la pilotearon, o sea, la amarraron al subsuelo de tal forma que podía resistir el embate del río Cangrejal, y eso es uno de los ríos más ¿Quedó caudalosos. colgando la pastilla o se fue? ¿Las corrientes No, se la llevaron? Se fue. Se lo llevó y ahí está, como más aguas abajo. Ahí se lo pueden ver, ya la gente de hecho ya estaba encima de la pastilla el día de ayer, domingo. Bueno, entonces, como ven ustedes, la problemática de la infraestructura está ya en Yoro, en Atlántida, en Colón, ahí están los mayores daños. Ahí está, en esos tres departamentos, y ahorita estamos haciendo evaluación de Choluteca y Valle, porque ahí decía Lucecita, bueno, ¿y qué pasa con nosotros? Marcovia, nosotros nos vamos ahora en gira por Choluteca, y hasta Luis Solís, que es el que designó la señora presidenta para liderar esa zona. Y nosotros nos vamos a reunir con los alcaldes de Valle y con los alcaldes de Choluteca, ¿verdad? Yo personalmente voy a estar con Nahum Calix en horas de la tarde, y él me está convocando a los alcaldes y alcaldesas en ese punto para ver qué le hacemos ahí en el Triunfo, Marcovia y esos lugares. A la infraestructura vial. La infraestructura vial, ese es uno de los... Del tópico importante, cuando vos lo ves, el uno, hey, necesito comunicarme y necesito maquinaria. Correcto, así es. Y bueno, y las personas afectadas en caseríos y aldeas, lo primero es comunicarse con el alcalde. El alcalde se comunica con todo lo que es gobierno central. Ellos tienen unos formularios, Renato, esos formularios se llaman EDANS. Ya Copeco se los mandó. Entonces, aquí uno recibe información, bueno, ya me imagino, Lucecita, cómo tiene ese número, ¿verdad? Topado de videos. Entonces uno tiene que venir y decir, bueno, ¿y qué es prioridad? Eso me lo dice a mí Copeco, eso me lo dice a mí Sinajera. Ellos le dicen, mira, aquí hay una zona de 20.000 habitantes que está incomunicada. Aquí hay una zona de 500 habitantes que está incomunicada. Vámonos a la 20.000 primero y después vámonos a la 500. ¿Cómo trabajamos? Bueno, trabajemos desde adentro hacia afuera, trabajemos con los alcaldes, trabajemos con la comunidad, agarremos una volqueta, agarremos una retroexcavadora del lugar y la ponemos a trabajar. Ese abordaje de ese tipo, usted sabe que va sin distingo de colores políticos, Renata, porque la necesidad no mira color político. Claro, ¿qué rato me estás viendo? Yo creo que tienes videos urgentes. He visto una cantidad de mensajes que te han llegado. Claro que sí, tenemos muchos mensajes, muchos videos, imágenes. Siempre recordarle a la gente que envíe la ubicación exacta de donde nos está enviando el material. Un televidente nos envía desde San Jerónimo, Alianza Valle. Les miramos aquí. Aquí siguen las lluvias constantes. El río Huascorán está bajando su crecida. Nos envía este video. Ya la gente ya conoce, ya sabe cuándo va bajando, ya sabe cuándo va subiendo. ¿Cuál es la cota de inundación? Ese es Huascorán, ¿verdad? Tengan los micrófonos abiertos de todo para hablar sobre ese tema de Huascorán, Renato, en ese punto del Cubulero, del brazo del Cilia, los trabajos que hizo El Salvador en el puerto de La Unión, que dicho sea de paso, Renato, es un puerto inviable. A cada ratito lo tienen que estar sedimentado, lo tienen que dragar. Nayib gasta cualquier cantidad, el presidente Nayib gasta cualquier cantidad de dinero dragando ese puerto. Bueno, entonces, ¿por qué no nos hablamos entre nosotros y tenemos el punto de profundidad más grande, que es la isla del Tigre, o sea, en Amapala? Y hasta nos peleamos con el tema de la salida hacia el Pacífico, cuando deberíamos de más bien estar hablando entre nosotros de cómo utilizamos la infraestructura de cada uno de nuestros lugares, porque esa zona del Cubulero lo que le pasó fue que vino la gente de El Salvador y puso ese tapón ahí para en este caso salvaguardar el puerto de La Unión, y nos pasó todo ese caudal del Huascorán hacia ese lugar del Cubulero.
Y yo creo que lamentablemente, bajo esas condiciones, todo aquel habitante dentro o cercano al lecho de ese río Huascorán, en ese sector del Cubulero, lo mejor es reasentarlo en otro lugar. No quiere decir que, que sea lejos, sino ahí cercano. Miremos el último video de este segmento, por favor, Luz. Buen día, Colonia Las Ayestas de Comayagüela. Nos envían estas fotografías. Bueno, ¿Qué socavón es eso ahí? Sí. La televidente escribe lo siguiente: disculpe mi ignorancia, pero abajo se escucha que pasa agua, se va a hacer un socavón y puede provocar un accidente. No sé a quién le pertenece esta obra, si la alcaldía o a la CID, y nos envía el video. Es un video de cómo se hizo un hoyo aquí puede pasar de Prado Universitario. Sí. Aquí en Prado Universitario. Los drenajes. Habría que ver si es agua lluvias o potable, ¿qué es lo que está pasando ahí? Sí. Colonia Ayestas, en principio es responsabilidad de la alcaldía del Distrito Central. Sí, terminamos la sección, nos quedará chance de pasar más videos en el resto del programa, pero ahora viene el ministro de Energía y gerente de la ANE, porque me imagino que hay algunos lugares. Sí, hay algunos sin lugares. suministro eléctrico. Sí, miren, el momento álgido de la tormenta, llegamos a tener hasta 30 circuitos afuera. Eso representa un volumen de 110,000 personas sin suministro en Colón y en Cortés, en Colón y Atlántida, y en Cortés llegamos a tener 70,000, ¿no? En el momento más fuerte de la tormenta, se cayeron también 10 líneas de transmisión, y fueron aproximadamente, lo más fuerte, entre 30 y 35 circuitos de distribución, ¿no? El problema más severo fue justamente en Tocoa, Sabá, Puerto Castilla, ¿no? Todo el desbordamiento del río Aguán, Santa Rosa del Aguán también, que todavía estamos intentando restablecer, y también en Atlántida, ¿no? En Ceiba, sobre todo, Sambo Creek, Corozal, las zonas aledañas a la cuenca del Cangrejal se vieron fuertemente afectados, ¿no? Nosotros desplazamos prácticamente un ejército del ENE de más de 2,000 técnicos en la zona, 250 cuadrillas entre Cortés, Atlántida y Colón, más de 35 canastas que son las grúas grandes, y tuvimos también una colaboración efectiva con las Fuerzas Armadas que desplazaron 3.500 elementos, desplazaron 4 equipos de 40 especialistas para desastres, ¿no? Y apoyaron con el tema de una de las incidencias más fuertes en este tipo de emergencias, cuando hay vientos rachados, es que los árboles se caen, justamente como mostraron en el video, sobre las líneas, ¿no? Entonces se hizo un trabajo coordinado con las Fuerzas Armadas y también las cuadrillas del ENE, del programa de pérdidas que se incorporaron de ENE-UTCD para subsanar estos problemas, ¿no? Yo estuve cerca de Puerto Cortés y de Omoa el sábado entre 6 y 8:30 de la noche, y fue un video de hecho que subimos a nuestras redes. Se ve a los técnicos del ENE con fuerte viento, no estaba pegando muy fuerte el viento ahí, lluvia copiosa, trabajando, ¿no? Destacar todo el trabajo de coordinación con Copeco. Estábamos en Cortés y siempre estamos, yo estuve también, al igual que mencionó Octavio, el 2022 en la emergencia en Cortés, ¿no? Y siempre estamos midiendo casi minuto a minuto los niveles de las estaciones telemétricas con respecto a el río Chamelecón y al Lúa. Claro. ¿no? ¿Qué porcentaje del país está sin energía? Esto me lo va a responder el gerente de la ANE, porque tenemos fotografías también y algunos videos que compartir con ustedes. Miren, en el momento... después de la pausa, ingeniero, después de la pausa comercial. Redes Sociales fue presentada por La Curazao. La promo Octubre, donde compras en octubre y pagas hasta diciembre y obtén beneficios adicionales por tus compras al crédito. Qué bien por el gobierno y las alcaldías actuaron con rapidez y responsabilidad. Se miró acción positiva en este desastre natural. Felicidades al gobierno. Obviamente es imposible atender al 100%, somos un país empobrecido, escribe el televidente.
Renato, ya esos temporales que pasan en Honduras, ya los políticos los esperan como piñata del año, porque no reparan esos problemas. Antes de los malos días, todos sinvergüenzas esperan los días malos, escribe este televidente. Aunque sea bacharan la CA13, Progreso Tela, ya que esa ya no la podemos llamar carretera, opina este televidente. En la cuenca, además de múltiples derrumbes, no tenemos puente en el sector de Río Viejo, en donde un aproximado de 15 a 20 viviendas se la llevó el río. Solicito al señor ministro de la CID que mande a este sector personal de su secretaría para que se dé cuenta de lo que estamos diciendo. Pregúntele a Octavio cuándo va a venir a inaugurar el pavimento de Lepaterique. Por favor, en San Francisco de Opalaca, Intibucá, ya están incomunicados. Y la carretera de Otoro a La Esperanza, muy lento, opinan algunos televidentes. Continúe enviando sus mensajes y recuerde que también puede enviar videos y fotografías del daño de la tormenta Sara en su sector, especificando la dirección para poder transmitirlo a través de nuestras pantallas. Redes sociales fue presentado por La Curazao. Todo noviembre, Black Friday. Las ofertas más esperadas del año. Garantizamos los mejores precios. Le decía al ministro de la CID que yo tengo décadas de estar escuchando a la gente ahí de Opalaca pedirle al gobierno central esa carretera. Me dice Octavio que son 52 kilómetros. 56 kilómetros, entre 52 y 56 kilómetros, toda esa ruta de Chiligatoro hasta llegar a Opalaca y parte de las aldeas. Cuando uno da toda la vuelta, 56. ¿Y hay un proyecto para pavimentarles eso? Ahorita vamos a hacerle mantenimiento, o sea, terracería. Le vamos a hacer terracería a todo ese tramo. Estuvimos con la señora presidenta, de hecho, la semana pasada, ahí. Pero más importante de darle el mantenimiento a la carretera particular está el puente en la comunidad de Ojos de Agua, el puente de Opalaca, el famoso puente que está solicitando la gente del Copín, la gente de los pueblos indígenas y los pobladores de ese lugar. Y ese fue el puente que ahorita colapsó ya por completo, ya no hay paso ahí, pero nosotros ya estábamos en la ejecución del puente, o sea, ya lo habíamos empezado de hecho antes de esta emergencia. Pero es un puente como de 50, 60 metros de longitud. ¿Cuánto tardará para terminar ese puente? No, sí, son como unos 4 o 5 meses. Y estamos empezando. Ahí tengo las imágenes yo saqué en publicaciones en las redes sociales de ese puente justo la semana pasada y fue ayer o anteayer que ya no hay paso. O sea, ya el puente se dio en uno de sus estribos y no hay paso en ese lugar. Estamos haciéndolo provisionalmente, pero el Río Grande, en ese punto, que es una belleza ese río, el caudal está alto. Pero hay otras opciones para esa gente, ya que el puente tiene que dar vuelta por otro lado, y hay más o menos unos 20 kilómetros más, entonces se les hace tedioso. Sí. Bueno, no queda de otra que esperar, ¿no? Que terminen el puente entonces. Sí, nosotros estamos dando la solución integral, ¿verdad? Eso es lo que propusimos con la presidenta, ¿verdad? Se les había hecho, eso fue 2021, se les había llevado unas piezas a la gente, se les dijo que iban a reconstruirlo, pero bueno, perdieron las elecciones y ahí dejaron las piezas y el puente nunca se le hizo absolutamente nada. Pero eso es, la verdad yo pasé por ahí, eso fue el jueves pasado, ni quiera Dios, Renato. Sí. O sea, ya me imagino yo un camioncito lleno de producto, ¿verdad? Porque esa es una zona productora. En ese punto está exponiendo las vidas de quien pase por ese lugar, ¿verdad? Es inmediato, eso es gracias a Dios, pues ya tenemos el proyecto en curso y lo que tenemos que hacer nosotros es acelerarlo. Sí, bueno. Eric, sigamos con los problemas que hemos tenido en el suministro de energía. Sí, tal vez Carlos puede poner la presentación, porfa. La siguiente, correcto. Esto es la afectación en los circuitos de distribución en el momento álgido de la tormenta, que es el viernes 15 de noviembre a las 5 de la tarde. Como ven, los departamentos de Atlántida y Colón, los más afectados. Los más afectados con 19 afectaciones eléctricas, 7 noroccidente y centro-sur con 2. Ya anoche, el corte de las 8 de la noche, ya solo se tenía una afectación en Colón, una en centro-sur y 2 en noroccidente. O sea,
que más de 30 que hubo, la respuesta rápida, efectiva de las cuadrillas del ENE lograron restablecer la mayoría del fluido. Nosotros teníamos, aquí están los reportes, ¿no? Los reportes entre el jueves 14 y ayer, domingo 17, fueron 2.680 y se hicieron 1.516 reparaciones efectivas, ¿no? O sea, ya en los ramales, transformadores, postes, se fueron más de 107 postes dañados y teníamos 250 cuadrillas en actividad. También en transmisión se cayeron 10 líneas de transmisión y se repararon las 10, ¿no? El trabajo coordinado del ENE con las demás instituciones del Estado, la labor de comunicación que hizo el gobierno fue efectiva, ¿no? Aquí están los niveles. El cajón estaba el jueves 14 en 274.6 metros sobre el nivel del mar y anoche estaba a 279.7. Yo acabo de recibir la última actualización ahora y está ya en 280, ¿no? O sea que el cajón ganó más de 4 metros, casi 5, y eso representa en volumen de embalse más de 400 millones de metros cúbicos, ¿no? ¿Y cuándo es que se abren las cortinas para...? A partir de 285 metros se entra, digamos, en un riesgo operativo, ¿no? Sí. Tiene la cota hasta 289, todavía hay volumen, ¿no? Decir que, bueno, aquí la gente de Copeco lo sabe bien, se esperaba una temporada ciclónica bastante fuerte y fue menos, ¿no? La Niña, esa transición del niño, ¿no? A Enso neutral, a la Niña fue... Pero nos ayudó Sara en ese sentido. En ese sentido, o sea, a pesar evidentemente de todos los desastres que ya Octavio ha enumerado, sí nos cayó una buena cantidad de agua que va a mejorar el nivel del embalse de cara sobre todo al siguiente verano, ¿no? Miren cómo está Patuca 3. Patuca 3 ya estaba con niveles elevados para el jueves 14 y llegó a su máximo durante el día sábado y se tuvo que hacer descargas controladas sobre Eric, sí, la cercanía, ¿no? ¿Y cuándo van a estar las líneas de transmisión? ¿Cuándo vamos a tener líneas de transmisión para obtener toda esa energía que genera Patuca 3? Está en licitación justamente la línea de transmisión, el sitio Danlí Terrero Blanco, que es la línea que va a permitir conectarse con Patuca en 230 kV y aprovechar, elevar el nivel de generación de 77 a 104, ¿no? O a 100, entre 98 y 100 megas, que sería el mayor aprovechamiento. ¿Cómo cuánto hay que esperar para que se produzca esto, Eric? Bueno, hay que esperar, una vez adjudicada, esperamos adjudicar este año. La construcción es una línea larga de 150 kilómetros, ¿no? Que cierra el anillo de Oriente. De las líneas más importantes sí va a tardar sus 2 años, 2 años y medio, hay que decirlo con franqueza, ¿no? Sí. Bueno, sigamos con los cuadros que nos presenta el ministro de Energía y gerente de la ese ya es del tablón. Proyectazo ese. Sí, ya está el diseño. Ya tenemos el dinero, ¿no? Por lo menos contratado. Sí, ya el BCI... 300 millones de dólares. millones de dólares, ya el BCI lo aprobó. Cabe decir que falta todavía las afectaciones sociales, sociales, ¿no? Que probablemente sean otros 80 millones de dólares por ahí, ¿no? El diseño es una presa mixta, ¿no? Por un lado en la margen derecha materiales sueltos y por otro es una presa de gravedad y nos va a permitir contener el chamelecón, ¿no? Como ya lo mencionamos, en esta tormenta, por ejemplo, el chamelecón no tuvo crecidas tan brutales como lo ha tenido en otras, ¿no? Pero sí, el Tablón es un proyecto fundamental impulsado por la presidenta. Esperamos ya firmar el crédito este año, salir a licitación en febrero por tarde y que inicie la construcción sobre finales del próximo año. Entonces, en resumen, Eric, ¿qué porcentaje del territorio nacional está sin energía en este momento? No, en este momento está la mayoría en línea. Tenemos 2 circuitos afectados todavía. Pero reparándolos. Sí, reparándolos. ¿Cuáles son? Uno es en Colón, todavía está afectado Santa Rosa de la Guan, y hay otro en la zona sur, ¿no?
Esas son las afectaciones que tenemos. Pueden haber evidentemente afectaciones en ramales puntuales, un transformador, pero a nivel grande eso, todas las líneas de transmisión están en línea. En el momento más álgido de la tormenta llegó en Atlántida, Colón y Cortés a caerse hasta el 25% del fluido eléctrico, ¿no? Resaltar de nuevo el trabajo descomunal de los técnicos del ENE, de las cuadrillas en campo, porque a pesar del impacto de la tormenta que ya mencionó Octavio, que ya mencionaron nuestros amigos de Copeco, la ENE logró restablecer la mayor cantidad de afectaciones graves en un tiempo rápido, ¿no? Decir que estábamos muy preocupados con la línea de transmisión, la 515 y la 516, que es la que va por Tela, Progreso y llega a Ceiba, ¿no? Que es una línea muy vieja en 69 kV y que nosotros le llamamos radial porque es lineal y larguísima y se cae en un tramo ahí y deja sin energía a todo el litoral atlántico, ¿no? Sin embargo, la respuesta de las cuadrillas de transmisión fue muy buena, tanto preventiva como en el lugar, para evitar que se cayera la línea, ¿no? Mencionar también el caso de una planta privada que es la Ensenada, que son 70 megawatts, que tuvo severos problemas de inundación y tuvo que salir de línea, ¿no? Fueron 70 megas que se perdieron durante la tormenta. Sin embargo, la demanda estaba baja y también se puede hacer operación y arranques en enero de otras plantas y se logró suplir, ¿no? Pero sí fue un momento complicado. ¿Está operando o no esa planta? Todavía no está operando. Todavía no ¿Pero está operando. aproximadamente cuándo creen ustedes? Ellos están haciendo unas labores de brozamiento también porque les cayó mucho lodo, ¿no? Les cayó lodo en la planta y ahí hay cables de potencia. El trabajo de recondicionamiento ahí no es tan fácil, es probable que esté en una semana más o menos. Ah, bueno. Pero se está trabajando, se está trabajando, que es lo importante. Correcto. Y en general, a pesar de la magnitud del evento, las afectaciones eléctricas fueron subsanadas rápido y ahora hoy tenemos prácticamente todo el país en línea, salvo estos casos puntuales en ramales de distribución. Para la gente lo que pasa en su comunidad es lo prioritario. Para la gente, si hay una calle secundaria, terciaria obstruida, para esa población de esas aldeas, eso es lo principal. Pero claro, hay otras en función de la economía y del tráfico vehicular prioritarias para el Estado. ¿Qué es lo más urgente que tienes fuera de Saopín, que ya sabemos, por lo menos hay que esperar unos 10 meses ahí para reparar esa pastilla? Ok, las rutas de Yoro, las rutas de Colón, sí. La parte norte de Olancho, eso se nos olvidó también mencionarlo, la parte norte de Olancho ha tenido afectaciones fuertes, Quipulas, Dulce Nombre de Culmí, entre otros lugares, con el tema de obras de paso, porque las que más te tardan tiempo en responder son aquellos que son vados, cajas, puentes, ¿verdad? Pero ya los caminos, yo diría que el sector de Yoro, ¿verdad? Desde Santa Rita, Negrito, Morazán, hasta llegar a Yoro, la parte de Sulaco, o sea, norte de Francisco Morazán, Sulaco en medio, ¿verdad? Poderte conectar esos lugares que fueron los más afectados. Y ahora vamos a tener ya al final de esta jornada el reporte del sur sobre todos estos dos departamentos, Choluteca y Valle. Eso no quiere decir que no hayan problemas en Lempira, que no hayan problemas en Intibucá, que no hayan problemas en La Paz, por ejemplo, pero ha sido a menor medida. Y algo positivo de todo esto, Renato, es Valle de Sula. Mire, llegar a esta altura del invierno y ver que el Chamelecón y que el Lulúa están mansitos, que no han levantado su caudal, eso para nosotros es lo máximo, porque ahí es donde más gente vive y más gente en zona de riesgo. No tenemos inundado el Villedas Morales. Sí. Ya eso, para sentirnos en medio de las dificultades que pasamos en otros lugares, ya eso es muy importante. Que la Lima no hubo inundaciones, ¿verdad? En el casco urbano. No hubo inundaciones, las pocas inundaciones se dieron en la parte de Jucutuma, los bajos de ese sector, Flor de Cuba y eso, Potreríos y Progreso, sobre todo en los ex campos bananeros, en esa franja, nosotros, la parte de Lulúa. La margen derecha de Lulúa. Retrocedo un poquito y con esto me voy a la pausa comercial, o sea que
la gente de Sulaco no puede venir a Tegucigalpa por el lado de Marale en este momento. No, por el lado de Marale no. Tiene que irse allá entonces por el Negrito. Y si se quiere ir, que hay otras rutas alternas, está exponiendo su vida y no le recomendamos pasar por esos lugares. Por el lado de Victoria, a salir a Minas de Oro, ¿se puede por ahí? Sí, sí, ahorita sí algunas aldeas sí. Ahorita sí se puede. Pero algunas aldeas, Octavio, Sí. porque por el lado de, ¿cómo es que se llama? Las Vegas. Ajá, sí, En correcto. Las Vegas ahí hubo grandes afectaciones, ¿verdad? Ahí hubo grandes afectaciones. Y era lo que yo le decía. Las Vegas es Victoria, ¿verdad? Las Vegas es de Victoria, Sí. sí, correcto. Entonces, toda esa ruta que también la conocemos, nosotros lo que recomendamos en el tema de la ayuda es buscar la forma cómo nos aproximamos entre unos con otros. Porque Sí, para nosotros- correcto, es que pues. hay un tema también que es la saturación de suelos. Tú Ajá. empiezas a ver los efectos hasta ahora. Y es Entonces, correcto. cuidado con toda la gente que anda transitando, que dice, ya no está lloviendo, agarro mi carro. Tenga cuidado en rutas Claro. primarias, secundarias. Bueno, si tú miras ahorita en la CA5, que es el corredor logístico, estamos moviendo y quitando material en Taula B, la parte por ejemplo, Ciguatepeque, el mismo Comayagua, la Cuesta de la Virgen. Ayer se nos volcó un Sí, vi el camión incendio, lleno de sí. combustible, se incendió por completo. Ujú. Entonces hay que tener precaución. Correcto. Si no tienen nada que hacer en la calle, no salga. Pues mira que sí está incomunicado Sulaco. Sí, Sí, porque la otra La vía ruta- es por Victoria, llegar a San José del Potrero, cerca de San José del Potrero, y luego a Minas de Oro. Si ahí está bloqueado, tienen problemas porque por el otro lado, por Marale, no pueden salir esta gente de ahí. Voy a la pausa comercial. Hoy en tu nota es presentada por Farmafácil. Todos los miércoles de canjes, hasta un 40% de descuento en productos de canjes. Sara deja más de 123.000 afectados en Honduras y 1.794 comunidades incomunicadas. Es el titular que nos deja a esta hora tunota.com. Sara deja más de 123.000 afectados en Honduras y 1.794 comunidades incomunicadas. No sé, Benedicto, si tiene usted la actualización o esta que publica tu nota es la más actualizada. Sí, es la más actualizada. Ellos toman Correcto. datos de lo nuestro, Muy bien. ¿verdad? De lo que nosotros publicamos como ente oficial. Solo que, por ejemplo, mucha gente afectada que se va al albergue solidario no aparece ahí, pues, Sí. porque se va donde el familiar, pues. La mamá va a traer a la hija o viceversa. Y esas 123.000 personas son prácticamente de esos 3 departamentos, ¿verdad? De Lloro, de Colón, de Atlántida. Es la gran mayoría. Es la gran pero mayoría. también hay de Francisco Morazán. Ah, no, correcto. Marale, es la gran mayoría. Sí, Marale. Sí, Marale, incluso la Bueno. zona sur ya hasta estos momentos. Bueno, pues Marale y Sulaco se convierten también como en pueblos prioritarios Es para correcto, en este habilitarles momento. el paso. Sí. También. Sí. A través de X escriben los televidentes, José Luis Moncada, moraleja, hay que revisar los puentes en zonas que ya se sabe pueden ser afectados por estos fenómenos. De nada sirve señalar los errores del pasado, prevención de infraestructura pública. Saludos. Ismael Ochoa, es correcto levantarse y seguir trabajando. Ese es el fin primordial de un medio de comunicación, motivar a una población. Aníbal Montoya, en momentos de prueba y de impacto en la nación por los efectos causados por el fenómeno natural, nos queda levantar ánimos y recuperarnos. Felicitamos la respuesta oportuna del Estado y cada ente responsable que ha evitado que los daños fuesen mayores. Dios está con nosotros. Rosbel Idail Barahón escribe, la respuesta que dio el gobierno fue inmediata y se ha manejado bien esta emergencia. De igual manera, la respuesta de la CDP se está viendo. Saludos a los panelistas, sabemos del trabajo del ministro Octavio y hará un buen trabajo para reparar la infraestructura. Saludos, muchas gracias por haber enviado sus mensajes. Hemos estado conversando los últimos minutos aquí mientras estaba la pausa, que gracias a Dios y afortunadamente no llovió tanto allá en Copán, en esos lugares donde los ríos Chamelecón y Ulúa afectan el Valle de Sula, que no hemos tenido, sí hay problemas, claro, pero no hemos tenido mayores afecciones como otras veces en el Valle de Sula, donde se te inunda el aeropuerto. Tengo apenas unos 15, 20 segundos, por favor, Víctor. Sí, sobre todo porque no llovió tanto en Copán y en Sí. Santa Bárbara, y eso no alimentaron tanto Chamelecón y Olúa. Sí, eso nos ayudó. Bueno, estar atentos y con el comportamiento que han tenido con este fenómeno, donde han atendido a las autoridades locales, departamentales y centrales, hemos evitado
más muertos. Solo hemos tenido desafortunadamente 2. Gracias, señores, gracias por aceptar.